Dios le bendiga, iglesia. Amén. Ahora sí. ¿Cómo están ustedes? Queremos, Dios amado, estamos repletos. Queremos saludar a todas las personas que nos visitan en el día de hoy. Acomódense. No cabe ni un alma. Queremos saludar también a nuestra familia extendida de Casa del Alfarero Global, que nos ven a través de las redes sociales. Y hoy creo que terminamos con una serie de enseñanzas titulada La obediencia de los hijos. ¿Cuántos se han gozado? Hemos aprendido mucho. ¿Y los que estaban aquí el viernes? Oh, nos gozamos, ¿verdad? Amén. Bueno, pues quiero leer un pequeño disclaimer. How do you say that in Spanish? Como una aclarándum. Todos los que estaban en Palabras de Vida el martes, yo no hablé con la pastora Sara ni ella conmigo, pero tenemos el mismo papá. ¿Está ok? Ok, vayan conmigo a Mateo 7, Matthew chapter 7. Empezamos desde el versículo 24, Matthew 7, 24. Quiero leerlo en dos versiones. Primero en la Nueva Traducción Viviente. Luego, no se lo di a los muchachos, pero simplemente para que entendamos el lenguaje un poco más simplificado, voy a leerlo también en la MSG, The Message Translation. ¿Ok? Dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, ¿qué quiere decir eso? ¿Que van a venir? Porque somos hijos de Dios, no estamos exentos a las pruebas y tribulaciones. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y miren cómo dice la traducción MSG. Estas palabras que les digo no son adiciones incidentales a su vida, ni mejoras de propietario a su nivel de vida. Son palabras fundamentales, palabras sobre las que construir una vida. Si incorporas estas palabras a tu vida, serás como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre roca sólida. Llovía a cántaros, el río se desbordó, un tornado la azotó, pero nada movió esa casa. Estaba fijada a la roca, pero si simplemente usas mis palabras en los estudios bíblicos y no las incorporas a tu vida, eres como un carpintero estúpido que construye su casa en la playa arenosa. Mira, mire. Cuando llegó una tormenta y se llevaron o levantaron las olas, se derrumbó como un castillo de naipes. Quiero hablar, porque tenemos un programa un poquito extenso hoy y quiero ser prudente. Quiero hablar bajo el tema ¿qué estamos escuchando? Diga conmigo, ¿qué estamos escuchando? Y quiero empezar la enseñanza de hoy compartiendo una verdad que parece ser muy sencilla, pero que muchas veces pasamos por alto. Hear this. Lo que estamos escuchando determina lo que hacemos.
De hecho, si lo analizamos, oír es algo pasivo. Todo el que tiene la capacidad de oír no puede controlar lo que oye. You don't control the fact that you can hear. Lo que sí puedes controlar es cómo escuchas. Y para esto quiero mostrarles algo. Can you guys put the picture, please? Vamos a ver. Me disculpan que esto está en inglés. Voy a tratar de interpretarlo un poco en español. El oído está dividido en varias partes, pero las tres partes principales son el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es el que recibe el sonido. El oído medio amplifica lo que escucha. Y el interno es el que transmite esa información al cerebro y que nos hace a nosotros actuar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí algo llamado tímpano. Diga conmigo tímpano. That's called an eardrum. El tímpano lo que sirve es como una protección en contra de las bacterias o como una barrera para que lo que entra por el oído externo no llegue a lo interno. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida diaria, ¿cómo es que estamos escuchando? ¿Cómo es que reaccionamos cuando oímos algo que no tenemos que oír? O si es algo que tengo que prestarle atención, ¿cómo respondo? ¿Cómo es que mi cuerpo reacciona? O como dijo la pastora Sara el martes, ¿cómo es que mi cuerpo se mueve con la música que oigo? Miren, si yo me la paso escuchando a Luis Miguel de la Margue, de alguna forma u otra, can we be honest? ¿De dónde viene lo que creemos? ¿A quién es que escuchas la mayoría de las veces? Ustedes no se han preguntado o no han escuchado a una persona decir, por ejemplo, los padres me van a entender, tú me estás oyendo, pero no me estás escuchando. Abigail, you're listening to me. I mean, you're hearing me, but you're not listening to me. Y eso viene de una observación, porque es que el comportamiento nos delata. Literalmente nosotros sabemos cómo es que escuchamos la información que recibimos de acuerdo al comportamiento. Entonces, lo peligroso de esto es que el enemigo usa precisamente lo que escuchamos en nuestra contra cuando no sabemos manejar lo que oímos. The enemy uses this against me when I don't know how to manage what I hear. ¿Qué tal si yo les digo que en la Biblia la obediencia tiene que ver con escuchar? No tiene nada que ver con normas, aunque es parte. No tiene nada que ver con reglas, aunque es parte. Tiene más que ver con la manera en que yo escucho. La palabra literalmente quiere decir upaqueo. Diga conmigo, upaqueo. Vamos, aprendan. Upaqueo. Esa palabra literalmente quiere decir prestar atención. Ya no simplemente estoy oyendo. Y de esa palabra nosotros sacamos la palabra acústica. Por eso es que una persona que toca una guitarra acústica tiene que tener buen... You got it.
De modo que obedecer no se trata simplemente de cumplir las normas y los reglamentos, pero de prestar atención y actuar. Esto es lo que Pablo intentó explicarle a los Gálatas. ¿Quién los embrujó? Después de que ustedes habían ya escuchado el mensaje, comenzaron bien en la fe. Ahora, ¿cómo es posible que cambiaron el mensaje por una porquería? Jamás podremos ganar el favor de Dios por obedecer la ley. Esto es un asunto del corazón. Y obedecer a Dios siempre va a ir en contra de mi naturaleza humana. Cada vez que me despierto y no quiero ni siquiera venir a la iglesia, eso es algo espiritual. Es aprender a conocerlo. Y como hijos de Dios requiere pasar tiempo con Él. Es algo espiritual. Miren lo que dice Miles Monroe: la comunicación de Dios no se trata de volumen, sino de intimidad, de cercanía. Usted no puede conocer cómo es que Dios habla si no conoce realmente qué es lo que Él dice a través de su palabra. Por eso es que nos confundimos. Todo el mundo nos engaña. Las personas que escuchan ciertas voces, muchas voces, porque no escucha realmente lo que su papá quiere decir a través de su palabra. So you can identify how he speaks because you don't know his word. Y vemos que a lo largo de las escrituras, Dios continuamente intenta comunicar lo mismo. La importancia de que su pueblo y sus hijos le escuchemos. ¿Por qué? He's bored. ¿Usted cree que Dios no tiene nada que hacer? Es que solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. La exhortación de escuchar está presente en diversas formas en todo el Nuevo Testamento, en expresiones como el que tenga oídos. Mateo 13:9. Juan 8:47. El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Miren lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, si escuchar es sinónimo de obedecer, ¿qué es lo que permite que lo que estoy escuchando me lleve a la obediencia? Aquí tenemos asiento aquí adelante. ¿Qué es lo que permite que lo que yo oigo me lleve a accionar de acuerdo a lo que Dios me dice? Algo llamado fe. Diga conmigo: fe. La fe es el puente. ¿Se acuerdan del tímpano? Ok. La fe sirve como el puente entre lo que oigo y entre lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo? Oh, Lorena, that wasn't a coincidence. La Biblia dice que ella escuchó hablar de Jesús. Entonces, no es simplemente lo que ella oyó, sino que lo que ella escuchó a través de su espíritu, entonces la llevó a accionar. ¿Qué es lo que estamos escuchando? No puedes obedecer si no confías. No puedes obedecer a Dios si no le crees. La fe no se genera sola, sino que es una respuesta a la revelación de Cristo. ¿Se acuerdan el martes? We live on the level of our revelation of Him. Vivimos en el nivel de nuestra revelación de Él. You have to be convinced. Tiene que estar convencido. You got to be convicted de que lo que Él te dijo es lo que Él hará. Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe viene como resultado, nace, produce de oír el mensaje. Pero ¿cuál mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe no escucha con oídos naturales, la foto que vimos ahí, sino que la audición es un proceso activo
en el espíritu que involucra no solo los oídos, sino también el corazón. Y esto me lleva al siguiente punto. Todo el que oye no está escuchando. Todo el que oye no está escuchando. Everybody that's hearing is not listening. Nos encontramos en nuestro texto de hoy con Jesús y resulta que está dando una serie de enseñanzas, empezando con el Sermón del Monte. Y luego entonces nos encontramos aquí y vemos que Jesús comienza a hablar de dos casas, pero esas dos casas simbolizan dos vidas. Lucas relata la misma historia, pero se enfoca más en el fundamento. Y Mateo en la manera que se construye en un estilo de vida. Todo lo que es el Sermón del Monte contradice lo que es obedecer a través de reglas y normas. Todo lo que es el Sermón del Monte contradice lo que es obedecer a través de leyes. ¿Por qué? Porque se trata de la gracia. Constantemente Jesús le hace contraste a la ley. Y dices, ustedes han oído, pero yo digo. Ustedes han oído que la ley dice de esta forma. See, that's the difference between doing things on the surface. Ustedes han oído realmente que, déjame, ¿dónde que estoy? Si estás presentando tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y reconcíliate con tu hermano. Ustedes han oído que se ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les hace mal. Entonces lo que Jesús hace es que enfatiza la diferencia entre obedecer simplemente por complacer y lo que es escuchar internamente en el corazón. La verdadera justicia. ¿Por qué? Porque es que los líderes religiosos lo que querían es pasar ficha, pasar con ficha. Creo que el pastor Saulo decía eso el domingo. Where we check off the boxes. Si yo solamente obedezco a Dios a través de simples normas y reglas, entonces no necesito una relación con Él. I don't need Him as my Father. Y llegamos al punto donde Jesús compara dos casas con dos vidas. Pero si miramos la historia detenidamente, vemos que el enfoque está en saber que escuchar está entrelazado a la obediencia. This is why everybody cannot have my ear. Todo el mundo no puede tener mi oído, control de mi oído. Las dos casas se parecían. Se veían casi iguales. Por fuera, muchos de nosotros no podemos parecer. Pero cuando suceden las cosas que van a venir, nos daremos cuenta cómo estamos edificando. Es como si Jesús les estuviera diciendo a quienes estaban en ese lugar, ustedes no pueden usar mis palabras simplemente para edificar sobre lo que yo dije y no hacerlo. El reino no funciona de esa manera. Y entonces es como que Él eleva el estándar mucho más alto, porque dice que la ley tiene que ver con el desempeño y el cumplimiento externo, pero la gracia tiene que ver con nuestro hombre interior. Si todo lo que hago es seguir reglas, entonces no hay necesidad de venir a la iglesia. Okay. ¿Qué vemos en el texto que debemos de tomar en consideración hoy? Que Jesús compara el sabio con el necio. ¿Cómo estamos edificando? Está muy callado. If you think about it, how they heard determined how they built. Lo que escucharon determinó cómo ellos estaban construyendo. El sabio es aquel que escucha con precisión, es atento, medido, prudente y es discreto. Incluso no piensa en el ahora, piensa en el futuro.
porque van a venir los vientos. Ese edifica sobre un terreno estable. El necio recibe la palabra, pero construye sobre un terreno inestable, débil y que puede destruirse o dañarse fácilmente. Y esto es exactamente lo que hicieron los maestros religiosos de la ley. Usar la palabra de Dios, pero no la ejercitaban. ¿Cuántas veces nosotros usamos las palabras de otra persona, pero simplemente no la ejercitamos? Lo que escuchas afecta como edificas. Edificar aquí implica crecimiento. Lo que escucho me va a moldear. Todo lo que implica oír, pero nos lleva a escuchar después de que pasa por ese tímpano, va a transmitir una información a mi cerebro. Y si yo no puedo poner barreras con su palabra, con lo que escucho, barreras con otras personas, entonces cada vez que me llega una noticia, yo me voy a sentir mal. Aunque la obediencia expresa una acción, Dios se revela al hombre por su voz y sus palabras. Las palabras están destinadas a ser escuchadas y entendidas. Si no entendemos lo que Dios dice, literalmente vamos a interpretar mal lo que Él nos quiere decir. En términos de la recepción, la revelación de Dios por parte del hombre, esto es en sí mismo no un verdadero oído. Cuando nosotros escuchamos con un oído espiritual, la fe se activa. Recibimos la palabra y eso se traduce en acción. Es una respuesta activa, oír y luego actuar. Lo que nos permite responder a lo que escuchamos, en este caso, la palabra de Dios, es la percepción. Luego, después de que yo escucho lo que Dios me dice, lo importante de yo interpretar correctamente lo que Él me está hablando es ideal. ¿Por qué? Porque si lo interpreto mal, voy a actuar. ¿Cómo estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo? ¿Estamos entendiendo, comprendemos y prestamos atención? ¿O simplemente usamos su palabra como un encubrimiento? Si Él es que gobierna mi vida ahora, si yo lo he aceptado como mi Dios y mi Salvador, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con lo que Él me está diciendo? Oír no es suficiente, se requiere acción. Miren lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Profesar una cosa, decir que tengo fe es una cosa, pero que mi fe produzca algo en mí y a través de mí es otra cosa. Eso es edificar sobre la roca. Okay. ¿Qué estamos escuchando o no que está afectando la vida que estamos construyendo? Lo que escuchas afecta como edificas. Oír realmente la palabra de Dios es obedecer su palabra. Y esto requiere confianza. No puedo obedecer a Dios si no confío en Él. No puedo obedecer a Dios si realmente no le creo. Primera de Juan 3:23 al 24. Primera de Juan 23, 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Porque el Espíritu, o por el Espíritu que Él nos dio. Lo segundo es que edificar es trabajar su palabra. Esta es la parte más difícil yo creo, de estas dos casas. Edificar con lo que Dios nos dice nos cuesta. Porque cuando Dios te dice a ti, ama a tus enemigos, eso es edificar sobre la roca.
Cuando Dios te dice a ti que tú tienes que perdonar a aquellos que te hacen daño, eso es edificar sobre la roca. Cuando Dios te enseña y te dice que muchas veces tenemos que poner la otra mejilla, eso es edificar sobre la roca. Edificar sobre la arena es totalmente temporal a lo que es su palabra. Y cuando nosotros pensamos en lo que es edificar sobre arena, vamos a ser un poquito lógico. Y edificar sobre una roca, la arena es como movediza, ¿verdad? Right? Ok. Entonces todo lo que viene, todo lo que va, se puede tumbar. Pero si literalmente estás edificando sobre lo que Dios dijo, no importa lo que suceda, permaneces. No importa lo que pasa, continúas. Y vemos que la persona sabia demuestra que ha observado cuidadosamente los cambios de la vida y comprende que Jesús es la única verdad segura. El sabio piensa en el futuro. Déjame edificar correctamente hoy, para cuando lleguen las tormentas y los vientos, entonces no tengo que comenzar a edificar después. Esto no simplemente pasa en la Biblia, pasa en este tiempo ahora. Los hombres y las mujeres sabias construyen sus vidas sobre Jesús sin importar lo que los rodea. Sabiendo que aunque tengo opciones, voy a seguir con lo que Él dijo. Oh, that's for the couples. The fact that God gave me a husband or a wife, and I know I got options, means I'm edifying on the rock. Tengo una, pero tengo opciones. Oh, come on. I want you to understand que todos nosotros tenemos opciones. Usted puede obedecer o desobedecer. But the fact that you believe in Him and you know that you got options, but you stick with Him, determines how you are building. Diana, entonces, ¿cómo sé si estoy construyendo sobre arena o sobre cimientos estables? Estás construyendo desde adentro hacia afuera. Dos casas por fuera, no se nota la diferencia entre ellas. Pero una vez que se pusieron a prueba los cimientos, sola una se mantuvo de pies. Edificar sobre la roca es saber pedir perdón, aunque tú sabes que no es tu culpa. Es saber tragarte las palabras aunque tú tengas la razón. Jesús dijo: cuando construyes con mis palabras, estás construyendo de adentro hacia afuera. La diferencia no está en el aspecto externo, sino en los cimientos. El éxito está en cómo yo estoy cavando profundamente. ¿Por qué es que sigo siendo la misma del año pasado? Porque no he pasado de algún nivel. A veces Dios permite, miren, Dios a veces envía a nuestras vidas personas que nos ayuden y nos hablen a través de Él. Pero no le queremos hacer caso porque esa persona como que no se parece a lo que Dios tiene que usar para hablarme. Many times God wants to use people to edify in our lives. A veces Dios quiere usar ciertas personas para edificarnos, para ayudarnos. Pero como esa persona no se parece al perfil que yo tengo de una persona que me puede hablar a través de Dios, entonces no recibo sus palabras. Señor, y nos robamos tanto. We rob ourselves from so much. Las mejores lecciones las he aprendido con la fiscalía. Abigail me ha enseñado tantas cosas que a veces yo me quedo sorprendida. Yo le digo: pero muchacha, ¿por qué? Porque quien tú menos piensas es quien Dios usa para edificarte. Y buscamos cosas externas. Oh, this was not part of the message. Buscamos todo lo de afuera. Enda aquí amando de vaso. Buscamos todo lo externo, todo lo que se ve bonito. Quizás mide todos los perfiles.
Este sí tiene una casa. Nada basotorobo aquí amando. Este sí tiene el perfil del que me puede hablar a mi corazón. ¿Tú sabes que eso es algo almático? Este sí tiene las cualificaciones. Ok. Una cosa es oír lo que él dijo, pero otra cosa es ponerla por obra. Muchas veces estamos sentados ahí y Dios está cansado de decirnos: escúchame. Te estoy hablando a través de él. Te estoy hablando a través de ella. Te estoy hablando a través de mi palabra, pero tú no quieres oír. So we wasted. ¿Para qué? ¿Para qué venir? No somos más como él si simplemente dejamos a un lado un hábito. Yo puedo dejar de fumar, dejar un hábito, pero eso no significa que seré más como Cristo. Y lo que Jesús le estaba diciendo es: ustedes no pueden simplemente usar lo que yo digo y justificar sus acciones. Todo hacerlo externamente. This is what Jesus didn't say. Usen mi palabra, memorícenla y cítenla. That's what Jesus didn't say. Memorize my word and cite it. ¿Por qué? Porque how many times do we apply the Bible? Citamos la Biblia, but then we still lie. Citamos tanto la Biblia, but then why are you so mean? You memorize the passages, but your attitude never changes. You quote scripture very good, pero seguimos igual. ¿Estás actuando según lo que él dijo? Esto es lo que Jesús no dijo. Los que memorizan mis palabras o los que citan la palabra son los que edifican sobre la roca. That's not what he said. Miren la conclusión de Mateo. Vamos al versículo 28. Matthew, thank you. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, ya casi vamos a terminar. Las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Analizando esto, yo dije, pero ven acá. Literalmente quedarse asombrado con una persona que te está enseñando, no significa que tú te vas a comprometer con él. Y mientras estaba estudiando, vi que el término asombrado es la forma pasiva de oír. Es el sonido que escuchamos en el oído externo. No es una descripción de la fe. Indica una variedad de respuestas emocionales. Entonces toda la multitud estaba oyendo a Jesús, pero no escuchando. No tenía un compromiso con él. Y el asombro no es lo mismo que un compromiso de fe. Solo cuando una persona acepta la invitación de Jesús y practica lo que escucha, se convierte en su discípulo, en su hijo. Si hoy yo permito que Dios gobierne mi vida, entonces tengo que darle acceso a todas las áreas de mi vida. Para terminar, leí algo esta semana y quiero dejarlos con esto. La obediencia no está arraigada a los resultados. Wow, Gaby, yo me lo hice muy bien. Me comí el tiempo bien. Sí, porque es que tenemos una presentación ahora. La obediencia no está arraigada a los resultados, sino que está arraigada en la confianza. ¿Cómo así? Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha
del trono de Dios. Si nosotros analizamos esto un poquito más, ¿pueden ponerse de pies? ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos? Shadrach, Meshach y Abednego. Ellos dijeron: sabemos que nuestro Dios puede librarnos, pero aun si no lo hace, no vamos a adorarte, oh rey, ni siquiera a los ídolos. Entonces quiere decir que la obediencia no está condicionada a resultados, sino a un compromiso de fe para los hijos. Lo segundo es que la obediencia es sinónimo de protección. Si Dios es quien me creó, entonces Él es que elige los linderes, los parámetros para estar bajo su cobertura. Cuando yo decido hacer lo que a mí me da la gana, I forfeit the protection that obedience gives me. Cedo entonces la protección que me da el Señor. ¿Por qué? Porque es que cuando yo quiero hacer lo que Diana quiere hacer, simplemente le estoy diciendo al Señor: yo sé más que tú. I know more than you. I don't need your covering. But then we come back crying to God and saying, you did it. No, I didn't. Luego entonces venimos al Señor llorando y llorando y llorando y le decimos: Dios, tú hiciste. Dios, ¿por qué lo permitiste? Dios, ¿por qué esto? Y por qué? Bueno, yo te dejé. You didn't want my covering. So we blame him for stuff that has nothing to do with him. Lo culpamos muchas veces por cosas que no tienen nada que ver con él. Y lo tercero es que la obediencia es sinónimo de lo que Dios quiere para mí, lo mejor. Mientras estaba preparándome, me acordé de mi relación con mi hija. Abigail muchas veces obedece, no simplemente porque sabe que mami, de alguna forma u otra, va a responder a su obediencia. Es porque ella se siente segura. Entonces, la obediencia llega natural con ella. Los hijos tienen que sentirse protegidos para poder obedecer. Naturalmente, solo los hijos que obedecen se sienten saciados y cubiertos por papá. Entonces, cuando comienzo a conocerlo, eso me restringe. Y la obediencia entonces no se convierte en un acto obligatorio, sino en algo que hago por gusto. Es una respuesta de amor. Lo obedezco porque lo amo. Lo obedezco porque Él me amó primero. Esto no se trata realmente de obedecer paso 1, paso 2 y paso 3. Sino qué es lo que yo estoy escuchando. Queremos despedir el live y darle las gracias a las personas que nos ven y pedirte que, si te es posible, vengas a la iglesia presencial el próximo domingo. Dios te bendiga.